le pertenece a Dios. Amén. Pero nosotros somos parte de esta iglesia. Amén. Nosotros somos parte de la iglesia del Señor. Amén. Así que tenemos que, hermanos, ¿usted se siente parte de esta iglesia? Amén. Bueno, si se siente parte de esta iglesia, vamos a trabajar, hermanos, como un solo grupo. Vamos a, hermanos, a trabajar, como dice la Biblia, en la viña del Señor. Amén. ¿Y cómo es trabajar para el Señor? Invitando un alma Amén. y que esa alma pueda recibir la salvación de Cristo. Amén. Amén. Así que vamos a meditar en lo que es la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Amén. Y el capítulo que vamos a leer es el capítulo número 20. Libro de los Hechos, capítulo número 20. Amén. Cuando todos lo tengamos podemos decir amén. Amén. Y mis hermanos que tienen Biblia, compartan con mis hermanos que no tienen para que todos podamos participar de la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo número 20. ¿Lo tenemos? Amén. Y vamos a leer el versículo número 17. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, hasta que todos lo tengan, hermanos. ¿Lo tienen todos? Hechos capítulo 20. ¿Ya lo tienen? Lo leemos, hermanos, el versículo 17 en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: enviado pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas y a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo de Dios a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos
los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaron, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Oramos al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Padre de la gloria, en esta hora poder estar ante tu presencia. Te pido, maravilloso Dios, que tú, Señor, en esta hora hables a nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Captura nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, a la voz de tu palabra, y que esta palabra, Señor, pueda ser bendición para cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, usa mi vida para poder predicar tu palabra, Señor. Te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, a quien le da la gloria. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a meditar en este capítulo número 20 del libro de los Hechos. Y hermanos, este capítulo es maravilloso. Yo no sé, hermanos, si usted pudo notar en los versículos que leímos, y que prácticamente aquí podemos nosotros ver realmente el carácter del siervo de Dios, el carácter de aquel que realmente, hermanos, había recibido ese llamamiento de parte de Dios. Ya que si podemos notarlo, hermanos, podemos ver en que el apóstol Pablo estaba consciente de lo que acontecería a su vida. Mas sin embargo, él, hermanos, no optó por huir a lo que podría sobrevenir a su vida, sino que él sabía que era un plan de Dios. Entonces, hermanos, el valor que tiene el confrontar las situaciones, quiere decir que a la vida del cristiano van a venir situaciones difíciles, van a venir situaciones complicadas, en las cuales un día, si nosotros somos cristianos y tenemos a Cristo en nuestro corazón, y si no lo tiene hoy, lo puede tener. Amén. Pero nosotros sabemos de que un día nosotros recibiremos la invasión del enemigo. Y vamos a, hermanos, a estar frente a situaciones complicadas. Pero la idea no es huir de la situación, sino que confrontarlas. Porque si estamos en el plan de Dios, el Señor nos va a dar la victoria. Quiere decir de que nosotros con nuestra fuerza no alcanzamos la victoria, sino que es la obra que Dios hace a través de nosotros. Pero saben, hermanos, de que este capítulo 20 habla, hermanos, en primer lugar podemos ver el carácter que
que el Hijo de Dios tiene que tener. Si el Señor hizo la obra en nosotros, dice la Biblia, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. No quiere decir que ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que tiene el control de nuestras vidas. Amén. Ahora también aquí se ve, hermanos, el testimonio. Y de eso es lo que yo quiero hablar, hermanos, lo que queremos hablar en esta mañana. Y es con respecto al testimonio de la iglesia. ¿Cómo, hermanos, cómo es de que nosotros vamos a demostrar que realmente Cristo vive en nosotros? Entonces sería el testimonio de la iglesia. El segundo, en primer lugar, hermanos, sería también cómo confrontar las batallas que vengan a nuestra vida. Cómo vamos a confrontar las diferentes situaciones a las que nosotros nos vamos a encontrar. Entonces, primero está el testimonio de la iglesia, de nosotros como iglesia. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cómo va a ser nuestro carácter ante las situaciones, ante la batalla que tenemos que confrontar? Y hermanos, el segundo punto sería comprender el valor de, hermanos, la batalla, el valor que tiene luchar, el valor que trae a nuestras vidas el confrontar las diferentes situaciones. Amén. Y en tercer lugar, el impacto que tiene, hermanos, el testimonio. El impacto que hay. Cómo nosotros vamos a impactar las vidas. No es, hermanos, con fuerza humana, sino que es a través de la obra que Dios, hermanos, va a hacer en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Pero para eso, hermanos, hay una lucha que hay que pelear. ¿Sabía usted que estamos en guerra? Amén. Nosotros estamos en guerra. Y nuestra guerra, hermanos, no es contra nuestro hermano, no es contra nuestra hermana, sino que es, hermanos, la guerra espiritual. Amén. Con aquel que pretende romper nuestra relación ya establecida con Dios. Entonces el diablo, y que el Señor lo reprenda en esta mañana, Amén. pero digan amén por lo menos. Amén. Él va a pretender romper esa relación. Va a pretender que usted pierda lo que hasta esta fecha ha alcanzado. Imagínense cuánto tiempo tiene de andar en la búsqueda de servirle a Dios. ¿Cuánto tiempo tiene usted, hermanos, en la lucha, en que anda, hermanos, pretendiendo agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, servirle a Dios? El tiempo que usted tiene, el diablo va a tratar la manera de que usted pierda todo ese tiempo, de que usted pierda esa bendición. Pero aquí, hermanos, nosotros podemos ver de que cómo tiene que ser el carácter del siervo de Dios. Dice el versículo 24, dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pero dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. De ninguna cosa hago caso y no estimo preciosa mi vida. Esto era, hermanos, el apóstol Pablo, sabiendo que él ya había llegado al tiempo final, pero en ese mensaje, hermanos, que le estaba transmitiendo a la iglesia, les estaba él haciendo saber
de que él estaba dispuesto a confrontar lo que viniera por la causa de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Él estaba dispuesto, hermanos, a confrontar que vinieran situaciones difíciles a su vida, pero él sabía que allá en el cielo le esperaría una corona de justicia. Quiere decir que el usted luchar por la causa, por usted luchar el servirle a Dios, aquel que deja todo por la causa del Señor, el Señor lo bendecirá. Amén. Gloria a Dios. Pero muchas veces como que nosotros no entendemos eso. Nosotros creemos, el ser humano cree, o muchos cristianos creen, que la dependencia está en lo material. Que la dependencia está, hermanos, en lo que es materia, en lo que este mundo ofrece. Mas sin embargo, no se dan cuenta de que Dios es el dueño del oro y la plata, que Dios es el dueño de todo lo que está sobre la faz de la tierra, y que Él, hermanos, es el que nos puede dar y Él nos puede quitar. Amén. Pero aquí podemos ver nosotros en el carácter del apóstol Pablo, que él dice que no, él, para su vida no era más importante que él cumplir con el mandato o con el llamamiento que había recibido de parte de Dios. Entonces nosotros como cristianos, usted va a recibir muchas pruebas, van a venir muchas situaciones. Y puede ser que la situación que le venga sea de personas que usted nunca se imaginó que un día le iban a dar la espalda. En aquella persona que usted pensó que nunca lo traicionaría, se va a recibir la traición. Pero eso es parte de la invasión. Eso es parte de la lucha. De la lucha, hermanos, que nosotros tenemos que confrontar, porque en sí, hermanos, dice la palabra del Señor de que nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, saben, hermanos, de que al nosotros luchar contra la adversidad y poniendo toda situación en las manos del Señor, y toda situación que se venga, que eso no nos haga alejarnos más de Dios, sino que nos acerque más a Dios. Entonces, ¿cuál es el testimonio que usted está formando? Ahí usted, cuando usted está dispuesto a luchar contra toda adversidad, el testimonio que usted está formando es de que no va a haber que alguien diga: este fue un mediocre, este se dejó vencer por la lucha, se dejó vencer por la prueba y hoy está fuera de las líneas del Señor. Si no, es mejor, hermanos, que el testimonio sea, hermanos, un testimonio que los deje a nosotros vistos de la mejor manera. En el verso 18 dice algo, y dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado. ¿Cómo es lo que les dice? Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Prácticamente podemos ver de que aquí en este versículo se puede ver que Pablo era transparente. Era transparente. Porque dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Quiere decir que la vida de Pablo no había nada oculto en él. No había nada oculto. Entonces, al uno no tener nada oculto, no le importa que la demás gente lo investiguen, que la demás gente lo persiga para ver. Uno sabe que está tranquilo.
Y hay gente que esconde todo, esconde el password del teléfono, el password del Facebook. Yo no tengo preocupación de nada, porque no tengo nada que esconder. Entonces, pero si uno tuviera cosas de las que pudieran ser comprometedoras y que no hubiera una transparencia, por eso es que es necesario que tanto, hermanos, nosotros como congregación seamos transparentes. Que realmente, que no vivamos una doble vida. Que no seamos, hermanos, cristianos aquí y otra cosa allá afuera. Y que seamos transparentes en todas las cosas. ¿Por qué? Porque eso va a traer un buen testimonio para nosotros. De que no ocultemos nosotros, que no haya una doble vida. O que no seamos, para que me entienda mejor, como el camaleón. ¿Usted sabe cómo es el camaleón? Cambia de colores. Sí, ya no se sabe, un día es verde, azul. Entonces es, hermanos, diferente en cada momento. Pero en cambio, hermanos, el carácter de nosotros, nuestro testimonio, tiene que ser siempre en el temor a Dios. De que saben, hermanos, no tenemos que pensar en qué es lo que va a decir mi hermano o cómo nuestro hermano va a pensar de nosotros, sino que lo que nosotros tenemos que tener cuidado es del Dios de la gloria, que Él todo lo ve. Entonces Él va a dar testimonio de nosotros, del fruto. Sí, porque imagínense cómo, hermanos, Dios va a poder dar testimonio en nosotros. ¿Cómo va a poder ser? ¿Cómo Dios se va a manifestar en una vida que viva desagradable ante la presencia de Dios? Pero más sin embargo, si su vida es agradable a Dios, Dios se va a encargar. Se va a encargar, hermanos, de que su testimonio siempre salga a relucir. Entonces aquí podemos ver que dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Y el verso 19 dice: con toda humildad. En primer lugar, Pablo era transparente. La vida del cristiano tiene que ser transparente, no tiene que haber nada oculto. Quiere decir que aquí no podemos nosotros venir a pretender hacernos los santos cuando allá afuera vivimos una vida depravada, desagradable a Dios. Y en segundo lugar, con toda humildad, dice Pablo. Con toda humildad, quiere decir que él era humilde. Era sencillo, en él no había ninguna petulancia, en él no había ningún, hermanos, como les decía yo el otro día, ningún yoísmo, sino que además de transparente había humildad. ¿Hay humildad en nosotros? ¿Hay sencillez en nosotros? ¿O hay soberbia? Porque son dos cosas: transparencia y no transparencia. ¿De cuáles es ustedes? ¿De los que son transparentes o de los que son no transparentes? Aquí el testimonio, el versículo 20 está aclarando de que Pablo, hermanos, era transparente. Había un buen testimonio en él. Dice: vosotros sabéis que me he comportado. ¿Cómo me he comportado entre vosotros? Todo el tiempo. Ellos sabían el comportamiento de Pablo. Sabían realmente que él era como él era. De que él no cambiaba, no había algo que lo hiciera diferente, sino que él fue así. Y en otros libros también, hermanos, habla cómo Pablo les habló a otras iglesias y él, hermanos, les decía: yo, así como lo soy, así como me ven, así soy. No hay un cambio en mí, sino que yo soy cristiano, aquí, allá afuera y donde quiera llegar. Usted puede ir a cualquier lugar, puede andar en cualquier lugar, pero si es cristiano, va a ser cristiano en todo lugar. Y si va a ir a un lugar, va a ser para testificar de Dios. Que a través de usted la presencia de Dios
se van a manifestar. Entonces quiere decir que aquí se cumple la palabra donde dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. El problema es cuando es como los camaleones, de que va a una fiesta y tiene que hacer luz en esa fiesta, pero como no hay, hermanos, una transparencia, en vez de ser luz, termina siendo como Sansón. El juguete, como dijeron los filisteos, traigamos a Sansón para que nos divierta. Entonces allá van a decir en la fiesta, démosle un traguito al hermano, démosle un traguito a la hermana para que nos divierta. Y se toma el traguito y se le sube a la cabeza y ya empieza a querer empezar a bailar, a hacer locura, hacer esto, hacer lo otro. ¿Y de qué termina? ¿Cómo termina el testimonio? De hermanos, todos se ríen. Y dicen miren aquella, que no, porque no es solo, es viceversa, hoy ya no se sabe, porque tanto los hombres como las mujeres toman, fuman, ya hermanos, no hay que, en mi pueblo allá solo los hombres fumaban, y solo los hombres tomaban, pero hoy aquí las mujeres a veces toman más que los hombres, como no tienen nada que hacer en la casa, más que tomar. Pero entonces, el problema es de que el nombre que nosotros llevamos, que nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová, no aquellos farsantes que se creen testigos de Jehová, sino nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová, porque el Señor mora en nosotros. Porque ya no vivimos más nosotros, sino que Él vive en nosotros. Y sabemos que la salvación que hoy tenemos es gracias a su gran amor y su gran misericordia. Pero un movimiento en falso y estará para que demos mal testimonio. Y nuestro testimonio va a quedar tachado. Y por eso es que hoy en día, lamentablemente, la iglesia del Señor es señalada. Pero ¿sabe usted por qué la iglesia del Señor es señalada? Por los errores que los líderes anteriores han cometido. Quiere decir que en una iglesia donde la cabeza, en primer lugar, la cabeza no se santifica, ¿cómo se va a santificar el resto? Por eso es que todos, el pastor impío y toda la congregación impíos, el pastor mentiroso y toda la congregación mentirosa. ¿Por qué? Porque todo empieza desde la cabeza. Y Pablo da advertencia acerca de eso. Él sabía que ya su ira ya se estaba acercando. Él sabía que él ya no iba a estar más en medio de la iglesia, en medio de la congregación. Y por eso les dijo, y les habló claro, y les dijo, yo no soy responsable de cada uno de ustedes, porque yo les he predicado el evangelio tal a como es. Ha habido transparencia, ha habido una enseñanza, la cual es a través de lo que no lo aprendí de ningún hombre, sino que lo que yo les enseñé fue revelación del mismito Cristo de la gloria. Amén. Quiere decir que Pablo enseñó lo que recibió de Dios y él no se hacía responsable. Y yo les digo esta mañana, yo no soy responsable de cada uno de ustedes. Porque desde el momento que he tenido la oportunidad de predicar la palabra del Señor, la he enseñado tal a como es, aquí en la palabra de Dios. Y si hoy el Señor me lleva a su presencia, gloria a Dios, yo me alegraría que el Señor me llevara. Y usted también, ¿verdad? Sí, dice el hermano. Por lo menos alguien se alegra que voy para el cielo. Al otro quisiera que fuera uno para otro lado. Pero no, hermanos, vamos para el cielo. Usted sabe, usted tiene esa seguridad. Hay gente que se enoja porque le desean la muerte. Yo no me enojo. Si yo sé para dónde voy,
Amén, Dios. Yo sé que, hermanos, el descanso, hermanos, el deleite está al lado de mi amado Salvador. Y el Señor hizo una promesa que dijo: yo me voy a preparar lugar para vosotros. Amén. El Señor fue a preparar una casa. Aquí vivimos incómodos y cada día le suben más a la renta. Allá no vamos a pagar renta. Allá, hermanos, estaremos en un deleite, en un gozo. Estaremos, hermanos, en ninguna preocupación. Hoy aquí, hermanos, la aflicción. Y yo entiendo los hermanos cuando me llaman, porque yo sé, porque aquí lo presionan. Hay una gran presión. Si no paga la renta, lo botan de la casa. Si no paga el teléfono, se lo cortan, se lo deberían de cortar. Y si no pagan el cable, también eso sí se lo deberían de cortar. Y, hermanos, y no preocuparse por eso. Está bien el pagar la renta, porque uno sabe que ahí vive uno, ahí vive su esposa, ahí viven sus hijos. Ahí, hermanos, es donde van a descansar después de una larga jornada de trabajo. Pero el resto, hermanos, el resto sale sobrando. El resto, hermanos, se lo deberíamos dedicar a la lectura de la palabra del Señor. Pero le dedicamos 20 minutos a la lectura y le dedicamos 4 horas a la televisión. Dicen algunos: no, pero es que yo no veo televisión. Claro, no ve televisión porque pasa todo el día pegado al teléfono. Entonces no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, pero siempre hay otra ocupación. Entonces la situación es que en el momento que tengamos que dar el testimonio de lo que nosotros somos, no hay ningún testimonio. Porque ni siquiera nos sabemos un versículo de la Biblia. Ni siquiera nos sabemos, hermanos, un capítulo. Ni siquiera tenemos el conocimiento de alguna cosa. Y por eso es que nosotros creemos todo lo que nos enseñan. ¿Por qué? Porque no leemos y creemos que todo es verdad y que todo no es que yo creo en el hermano y dice la Biblia: maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Sí? Nosotros tenemos que creer en lo que está aquí en la palabra del Señor. ¿Sí? Pero, hermanos, lamentablemente el error, y aquí habla de algo con respecto a eso. Y Pablo apercibe a la iglesia, haciéndoles ver de que vendrán hombres no conforme a la voluntad de Dios, sino vendrán a buscar sus propios deleites y sus propios deseos. Dice aquí en el versículo 29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Qué dice que entrarán en medio de la iglesia? Que no perdonarán al rebaño. Y dice el verso 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice el verso 31: por tanto, velad. ¿Qué es lo que dice? Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Pero aquí habla, hermanos, el verso 29 habla de que vendrán lobos, ¿qué dice? Rapaces. Entonces no quiere decir, y préstenme mucha atención a esto, no quiere decir que todo el que se para aquí, al frente de una congregación, está cumpliendo con la voluntad de Dios, sino que busca sus propios deseos, busca sus propios intereses. Ya no hay, hermanos, lo que había en Pablo: transparencia y humildad. Ya no hay, hermanos, aquel deseo de que las almas sean salvas.
de que las almas, hermanos, reciban a Cristo en su corazón y de predicarles. Hoy ya los mensajes no son cristocéntricos. Ya no se habla que Cristo salva. Ya no se habla que Cristo es el camino, la verdad y la vida. De que Él es el único que nos puede dar salvación. Y que si hoy somos salvos es gracias a su misericordia. Y no hay una persona que pueda llegar al cielo si no es a través de Cristo Jesús. Amén. Sino que hoy, hermanos, lamentablemente, hoy sí les doy permiso que entren a YouTube y que vean tanta rareza que pasa, que no es conforme a la voluntad de Dios. Pero más sin embargo las multitudes van tras ellos. Mas lo que no saben es que son lobos rapaces, que son mentirosos, que son engañadores. No son pastores, son lobos vestidos de pastores. Pero en ellos no hay ningún amor. En ellos no les interesa si se van a salvar ustedes o qué. Lo que les interesa es exprimirlos y sacarle todo lo que usted tenga y dejarlo con los bolsillos vacíos para ellos, hermanos, andar en jets, para ellos andar en lujos, para ellos tener las mejores casas. Uno vive en un apartamento ahí medio incómodo, pero ellos viven en grandes casas lujosas con todos los deleites. Dice, son las bendiciones de Dios. Somos bendecidos por Dios. Él es bendecido por Dios porque le roba a toda la congregación. Pero lo que muchas veces la iglesia no entiende es que son lobos rapaces. Pero un día, óiganme esto, un día pagarán. Un día pagarán. Pagarán el precio de su actitud, de no hacer la voluntad de Dios. Pero de que eso ocurre, Pablo lo advierte desde el principio. Y esa advertencia hoy está sucediendo. ¿Por qué lo creemos? Porque lo hemos visto. Porque hermanos, no es necesario que tengamos un gran conocimiento para darnos cuenta que en medio de la iglesia hay lobos rapaces. Que en medio de la iglesia se levantan hombres que su única intención es conseguir su objetivo. Pero aquí podemos ver, hermanos, que el apóstol habla y dice en el verso 31, ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. En él no había ni una codicia por aprovecharse de algo que la iglesia pudiera tener. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Quiere decir que lo que él daba no era de lo que le había robado a los otros, no, que él iba por un lado acá. Imagine que Pablo andaba por todos lados predicando. Se iba a bajar a una iglesia por acá y después venía a decir, los bendigo y dando bendición. Aquel que anda en eso es porque lo roba aquí y lo regala acá y cree que eso lo está haciendo crear un buen testimonio. Mas sin embargo, ante Dios no hay nada oculto. Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Para Dios no hay nada oculto. Por eso él decía que él había trabajado con sus manos. En el verso 33 dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Quiere decir que él había trabajado. Él había trabajado. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Pero ¿cómo dar? De lo que no nos costó. Porque no nos podemos ir y robar en un lado y de ahí venir y decir, hermanito, lo bendigo. Pero ¿será que nos ha costado?
¿Será que nuestras manos han trabajado? Ese es el asunto. De que muchas veces de lo que nosotros no hemos trabajado, de lo que nos ha costado, es lo que pretendemos regalar. Pero ya de algo que cuesta, Pablo decía de que lo que daban, lo han trabajado. Ellos no vivían de la gente, sino vivían de su trabajo. Era así como nosotros, trabajamos y le servimos a Dios. Trabajamos y le servimos a Dios. ¿Quién puede venir aquí a decirme a mí de que yo vivo de la iglesia? Cuando yo trabajo. Cuando yo ni siquiera sé lo que pasa. Yo no estoy pendiente a los hermanos de que alguna vez en cuando me llaman y me dicen yo, queremos que usted esté presente para lo que vamos a hacer. Y yo voy y hago acto de presencia en obediencia. Porque para cuando yo los mande a llamar, que sean obedientes también. Pero entonces no es que yo vaya con interés a poder, hermanos, decir, pues entonces está cayendo bastante, me lo voy a... No, si a veces quiero irme rápido antes que me digan, hermano, hay que faltó y hay que poner algo. Sí. Pero hermanos, esa no es la idea. Sino que en el momento que pase algo, nadie nos acuse. Que nadie nos señale. Sino que haya transparencia en nosotros. Si vamos a hacer la obra del Señor, que sea transparente. Si le vamos a servir a Dios, es en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nuestras vidas. A Pablo se le había llegado el tiempo final. Él sabía que iba a donde iba a sufrir muchas tribulaciones, muchos encarcelamientos, pero él estaba dispuesto a pagar el precio por la causa del Señor Jesús. Entonces, hermanos, el impacto del testimonio. ¿Cuál es el impacto que causa el testimonio? El impacto es, hermanos, de que así como usted es, así como usted confronta la situación, su testimonio va a impactar a las demás vidas. Y más vidas con su testimonio van a querer acercarse a Cristo. Y decir, yo quiero ser como esa hermana, que yo sé que esa hermana lo deja todo por la causa del Señor, de servirle a Dios, de buscar a Dios, de honrar a Dios. Yo quiero glorificar como estos hermanos glorifican a Dios. Yo quiero exaltar como estos hermanos exaltan a Dios. Yo quiero servir como estos hermanos sirven a Dios. Pero que no digan, hacer como estos. Mejor me quedo en el mundo. Y no, porque estos son hipócritas. Son mentirosos. Son engañadores. Son lobos rapaces. Pero lamentablemente, hermanos, lamentablemente se ve hoy en día. Amén. Pero que esta iglesia no caiga en eso. Cuidemos nuestro testimonio. Cuidemos nuestra vida. Yo en mi vida personal, yo sé que me llevan cortito. Cortito. Claro que no ustedes, sino por otras invasiones. Pero más sin embargo yo sé que el Dios de la gloria, el que me ha llamado, es el que me va a dar la victoria. Amén, gloria a Dios. En mi vida personal, en mi vida espiritual. Ahora la suya. ¿Cómo está usted? ¿Está luchando? Ya lo empezaron ya la invasión hacia su vida empezó. Ya, hermanos, ya empezó la batalla. Ya está recibiendo situaciones difíciles. Si usted se encuentra en esa situación, ponga sus vidas en la mano de Dios. Amén. Él es el único que nos puede dar la victoria. Y pedirle al Señor de que nos ayude a que nuestro testimonio sea transparente. Que Él tome el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que más almas puedan llegar a través de nuestro testimonio. Con nuestro testimonio no es decir que nosotros le vamos a contar nuestra vida a la demás gente. Es decir, no, que yo estaba aquí y Dios hizo esto, y muchos hasta le exageran y no pasa nada. ¿Sabe cuál es
mejor testimonio. ¿Cuál era el testimonio de Pablo? Que habla aquí en el versículo 18. ¿Alguien se le quedó? Transparente. La transparencia. Que seamos transparentes. Ese es un gran testimonio. Que no hay una desconfianza. Decir, no, en ese hermano no confíe. No, ese hermano no es confiable. Y se siente feo. Que tal vez, hermanos, imagínense que uno vaya a algún lugar y los padres dicen, no, aléjense de ese hermano. Dicen que alejen los niños de ese hermano. ¿Por qué? Porque no hay transparencia. Porque, hermanos, han creado algo que ha causado sospechas. Entonces cualquiera anda. ¿Cómo son ustedes? ¿Sospechosos o no sospechosos? No. Usted tiene que ser transparente. Pero eso, hermanos, Dios lo va a ayudar. Ahora, transparencia número 1, humildad número 2. ¿Y cuál sería el número 3? Bondadoso, amable, generoso. Que sea una persona, hermanos, sencilla. Que, hermanos, que nosotros seamos como pasivos. Que seamos apaciguadores. Que no haya ira en nosotros. Que no haya rencor en nosotros. Que no haya una amenaza contra nuestro prójimo, sino que si nos hacen mal, nosotros bendecimos. Si a nosotros en 2 de Corintios, si no me equivoco, capítulo 4 habla, y el apóstol Pablo también decía, a nosotros nos ofenden y nosotros nos humillamos, nosotros somos los malos de la película, a nosotros somos lo peor del mundo, somos la escoria del mundo, pero nosotros más sin embargo los bendecimos. ¿Pero por qué? Porque nuestro testimonio habla. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le pedimos al Señor que Él tome el control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestros corazones, y que nos ayude a ser transparentes, a ser humildes? Cierra sus ojos.